Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Sebastián Urrego, dirijo la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Queremos darle una cordial bienvenida a este encuentro en el que nos va a acompañar el arquitecto Gabriel Benítez. Gabriel se dedica a BIM desde hace varios años y desde este año 2020 está trabajando, colaborando en la Escuela de Gestión de la Construcción a cargo de varias actividades, la principal probablemente por su extensión durante este año será o es la diplomatura en implementación BIM en obra, que ya ha comenzado, y también tiene a cargo el módulo de formación destinado a BIM y pymes. Y aparte hoy es su cumpleaños, así que le agradecemos por trabajar el día de su cumpleaños hasta tarde. No tiene dónde salir hoy, así que qué otra cosa mejor que hacer que hablar de BIM y de pymes. Lo que vamos a hacer esta tarde es quizás para muchos de ustedes un primer acercamiento al tema de BIM, probablemente no, dependerá mucho de cada caso, pero seguramente muchos van a descubrir una nueva visión, una nueva forma de pensar BIM. Les vamos a pedir que en el chat nos cuenten, por ejemplo, de 1 a 10, siendo 1 no sé absolutamente nada y 10 soy máster en BIM, ¿qué tanto conocen BIM? Como para ver rápidamente nosotros y también explicar lo obvio o no explicar lo básico o irnos a cosas así abstractas y celestiales. Nosotros queremos hacer en la Escuela de Gestión un BIM práctico. Estamos cansados del BIM para magísteres, digamos, el BIM para academia, el BIM para un laboratorio de la NASA. Nosotros necesitamos BIM en la Cámara de la Construcción para las pymes. ¿Por qué para las pymes? Porque son más del 95% de la industria de la construcción. Le vamos a pedir a todos que mantengan siempre los micrófonos apagados para que no haya interrupciones. Decía que necesitamos BIM para pymes porque las pymes son el 95% de la industria de la construcción. Las grandes empresas, naturalmente, como en otros sentidos, son traccionadoras o tractoras del cambio. Toman BIM y a partir de ahí comienza a decantar el efecto BIM en sus subcontratistas, que suelen ser medianas empresas, esas medianas en pequeñas, y naturalmente así todos crecemos. Pero también queremos transmitir fácilmente una forma de adoptar BIM en pequeñas y medianas empresas. Que el empresario pyme, que tiene la cabeza en 2000 cosas, empieza a tenerla en menos cosas gracias a BIM. BIM es una metodología que nos va a facilitar a todos la comunicación, la colaboración y el trabajo. Y en el fondo de eso se trata la industria de la construcción. Gabriel, luego de esta pequeña introducción, a la cual le debo agregar solamente el pedido tecnológico de mantener apagados los micrófonos. Va a haber un momento, después de la primera parte de la exposición de Gabriel, de preguntas. Ahí sí pueden prender el micrófono y conversamos. Preferimos dialogar así más que leer el chat, así que tengan en cuenta para después sí vamos a conversar, y que no se anime, tenga ruido ambiente, lo puede hacer preguntándolo en el chat, pero después. Ahora tratemos de directamente ponernos a escuchar a Gabriel, apagar nuestros micrófonos. Si pueden prender la cámara se lo agradecemos para vernos un poco todos y que no sea solamente hablar a la pantalla oscura. Así que disfrutemos el encuentro de Gabo, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, gracias Seba. Buenas tardes para todos, para todas. Como decía Seba recién, me parece que estos encuentros son siempre muy útiles para poder tener un paneo de lo que está sucediendo, ¿no? Yo estoy viendo ahora el chat mientras ustedes van poniendo los números y veo saltos del 1 al 8. Digo, me parece increíble como alguien que se considera 1 está en la charla y alguien que se considera 8 está en la charla. Digo, hoy por hoy esto es medio un reflejo de dónde está el concepto, la metodología BIM en Argentina, ¿no? Porque siempre hay ahí como un poco de confusión
siempre todavía es algo nuevo, todavía es algo que parece un poco fuera de alcance a veces, pero a su vez hay gente que se autopercibe como un 8, entonces quiere decir que han tenido experiencia o saben de lo que se trata, o quizás lo manejan. Digo, esa gente también está interesada en esta charla, o sea que también hay algo en esos 8 que hace que no se autoperciban como un 9. Digo, hay como un muestreo general de lo que es hoy el uso de BIM en Argentina, ¿no? Nosotros teníamos con Seba hace un tiempo el webinar, la charla de presentación de la diplomatura BIM, y en esa charla también hablábamos con los presentes de lo mismo, ¿no? El primer acercamiento que uno tiene a BIM es como algo medio desconocido, ¿no? Como algo que tiene un potencial muy importante, que sé que puede llegar a servirme, que me interesa, pero también hay como un misterio, siempre. Pero a su vez, ya Argentina tiene un desarrollo BIM importante, porque Argentina cuenta con empresas del sector privado que desarrollan ingeniería BIM para el exterior, para el interior. Digo, hay empresas que se dedican específicamente a esto, y desde el lado gubernamental también tenemos el CIBIM, que es la especialización gubernamental en implementaciones BIM. Entonces digo, hay un desarrollo de BIM en Argentina que está sucediendo. También esto es notable en la Cámara, si ustedes son socios de la Cámara o habitualmente reciben información de la Cámara, van a ver que todo el tiempo se está hablando de BIM. Los cursos, hay un desarrollo del concepto BIM en el país, ¿no? Eso como arranque, digo, siempre me parece bueno hacer como ese paneo en el cual tanto el que se autoevalúa como un 1 como el que se autoevalúa como un 8 tienen un punto en común y estamos todos más o menos en la misma situación. Como por un lado sí, por un lado no, por un lado con confianza y por el otro lado siempre con algunas dudas o preguntas. Y me parece que eso es siempre muy tangible en el momento de la implementación, que es más o menos donde estamos todos hoy reunidos, que es, bueno, hay gente que sabe usar el software, hay gente que no sabe usar el software, pero los dos, hoy por hoy, están interesados en implementar, digo, el que sabe y el que no, y eso me parece que es un buen punto también de encuentro, en el cual quienes estamos hoy en esta conversación no necesariamente vamos a ser quienes manejen la herramienta. Eso me parece también muy importante de remarcar, porque bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar un poco más esto con algunas diapos, pero me parece que de la misma manera que hablamos esto en la diplomatura, me parece importante traerlo a colación ahora, digo. La metodología de trabajo BIM, que ahora vamos a desarrollar un poco más, eh, no se trata solamente de quien se sienta en la computadora a usar un programa. Entonces, lo interesante para mí es como en esta metodología de trabajo incluimos a quien tiene un conocimiento 1 y a quien tiene un conocimiento 8, cada uno en la rama o en el lugar o en el rol donde mejor se va a desempeñar. Así que voy a empezar a compartir unas diapositivas. Seba, a confirmarme si se ven. Buenísimo. Bueno, les cuento más o menos un poquito, muy brevemente de mí. Mi nombre es Gabriel Benítez, yo soy arquitecto egresado de la FADU, de la UBA. Soy maestro mayor de obras también, egresado del Colegio Otto Krause. Y hace unos cuantos años trabajo en Corby Studio, que es una empresa que se dedica a la gerencia de proyectos en el mercado internacional, implementando la metodología BIM. Doy clases particulares por mi parte y fui docente ad honorem de la cátedra de Revit de la FADU, así que estoy siempre un poco metido en esto por placer, digamos, ¿no? Soy también el coordinador académico de la diplomatura que estamos desarrollando acá en la escuela, así que, bueno, con ese contexto, la verdad que también quería aprovechar para agradecerle a la Cámara y a Seba por la invitación para esta charla, para poder desarrollar un poco
este punto que siempre es bastante generador de ansiedad, ¿no? El tema de la implementación y cómo pasar, cómo migrar de lo que se hizo toda la vida a este nuevo criterio, digo, este manto de novedad que tiene BIM, ¿no? Eh, Así que me parece que este ciclo de charlas son muy importantes porque hay que entender que BIM es una metodología de trabajo, no es una herramienta, y son frases que se repiten hasta el cansancio. Yo creo que todos en los últimos años hemos escuchado hablar de BIM, hemos visto alguna diapositiva que dice qué es BIM, o hemos escuchado a alguien hablar de las maravillas de BIM. Digo, eh, aprender una herramienta yo creo que hoy por hoy está al alcance de la gran mayoría de nosotros que tenemos una conexión a internet y una computadora, pero hay mucho más detrás de BIM y me parece que ese mucho más es el que está bueno desarrollar en estos encuentros y en estas conversaciones. Voy a arrancar con probablemente la diapositiva más usada en la historia de BIM. Probablemente muchos de ustedes la hayan visto ya, pero nosotros con Seba y la gente de la cámara empezamos hace un tiempo a hablar en chiste de que nunca íbamos a poner la primera diapositiva que dice qué es BIM, porque queremos corrernos ya de esa instancia de novedad y ya empezar a hablar en este contexto nacional que les comentaba hace un tiempo. Esta diapositiva no es qué es BIM, pero le pegan el palo, pero me parecía un buen punto de arranque para que tengamos algunas conversaciones alrededor de lo que esta diapositiva significa, ¿no? Fíjense que siempre que hablamos de BIM, surge voy a decir filmina porque está de moda, que muestra el ciclo de vida de un modelo BIM, ¿no? Se habla siempre de que se puede empezar desde la programación hasta el diseño conceptual, el diseño detallado, el análisis, la documentación. Acá yo agregué una línea, y ahora vamos a hablar qué es esta línea. Estudios de fabricación, construcción 4D, 5D, logísticas de obra, operación y mantenimiento. Acá la rueda se rompe y abre un desvío alternativo que es demolición, renovación, y el círculo sigue. ¿Por qué este diagrama es un círculo, ¿no? Porque se dice que un modelo BIM empieza a ser un modelo de información, ¿no? Varios de los popes del BIM hacen siempre énfasis en la I, como que lo importante del BIM es la I de información, ¿verdad? Y más en esta modernidad que tiende a valorar la información más que nada, ¿no? Entonces, este ciclo de vida de un modelo BIM para mí es la pieza gráfica más importante a la hora de explicar esto, porque bueno, esto es realmente el ciclo de vida que sigue un proyecto, y es la idea de un modelo BIM replicar este ciclo de vida, ¿no? Que ese modelo vaya replicando todos estos estados y la información vaya estando siempre en el mismo lugar y al alcance de todos los actores, ¿sí? Esto es una idea sencilla, pero impresionante a la hora de ver las consecuencias, ¿no? Porque piensen que si nosotros tuviéramos que pensar esto en la mecánica de trabajo diaria de los últimos años, esto es muy poco probable que se dé de esta manera. Estamos hablando de documentación en CAD, documentos sueltos, actores descoordinados, cosas que se arreglan en obra, ¿no? Como un proceso que no sigue un diagrama tan explícito como este. Entonces, para mí era muy importante empezar en este diagrama. ¿Y por qué esta línea? Porque tanto quien puso hoy un 1 o quien puso hoy un 8, todos los que están presentes en esta conversación deben tener una idea de qué es BIM, y quizás dentro de todos los asistentes hay múltiples ideas de lo que es BIM, y quizás no hay una sola que esté bien, sino que hay muchas definiciones que se adaptan a lo que es BIM. Entonces, es importante entender que BIM es todo esto, pero BIM también puede ser una porción de esto, ¿sí? Y en eso vamos a poner mucho el ojo, tanto en la introducción de hoy como quienes hagan el curso, de por qué voy a usar BIM, ¿no? Porque todos conocemos la herramienta o las herramientas, todos hemos escuchado hablar de BIM, todos sabemos que trae beneficios, pero hay una pregunta muy
concreta, que es a ustedes que están en este momento presenciando esta conversación, ¿por qué quieren implementar BIM? ¿Qué esperan de esa implementación BIM? Y eso para todos va a tener una respuesta diferente y todas esas respuestas van a ser válidas, pero fíjense que este es el abanico de opciones, ¿no? Alguien me va a decir, bueno, yo quiero implementar BIM hasta acá. Digo, quiero hacer un modelo que me acompañe toda la etapa del proyecto y que llegue hasta la renovación y yo pueda tener mis conforme ahora del modelo y ese modelo dure lo que dura la obra, ¿no? Si el día de mañana ese modelo lo lleva adelante el dueño y el dueño va llevando adelante los mantenimientos y las renovaciones que se hacen en su proyecto y lo va traqueando en ese modelo. Bueno, me parece espectacular. Ojalá la industria vaya hacia ese punto. Pero esta línea es la línea más común. Esta línea naranja es el 90% de los casos que yo conozco, quizás un poco más. Esta línea naranja termina en documentación. Y esto es como la mayoría de los casos BIM que por lo menos yo conozco, supongo que ustedes andarán más o menos por ahí, ¿no? Alguien que desarrolla un modelo BIM y que ese modelo BIM vive desde la programación de la obra hasta el diseño conceptual, hasta el diseño detallado, hasta el análisis y la coordinación, que acá es un subtítulo que deberíamos agregar, análisis, coordinación, documentación ejecutiva, y digamos que hasta ahí es el uso habitual de la herramienta. Porque también hay una idea, un preconcepto bastante erróneo, que es que BIM es una herramienta para hacer planos, ¿no? Yo a veces doy clase particular a estudiantes de la UBA, y siempre en la primera clase disfruto muchísimo preguntarles a todos por qué hicieron un curso de Revit, particularmente, que es una de las herramientas de BIM. Y Revit, ahí está, gracias Seba. Revit lleva años. Yo la primera versión que usé de Revit fue 2009, y al día de hoy, 2020, hay gente que tiene diferentes definiciones de por qué quiere hacer un curso de Revit. Yo porque quiero tener la documentación coordinada, fantástico. Yo porque sé que se puede hacer cómputo y presupuesto, fantástico. Yo porque quiero, y todo el mundo tiene su trasfondo personal, y todos son correctos, pero quizás alguien no sabe que la rueda es mucho más grande que lo que vemos habitualmente. Lo importante, ahora vamos a empezar a pasar un poco más las diapos que van referidas al tema de la implementación particularmente, pero para mí algo a tener en mente a lo largo de toda la presentación es que lo importante de esta rueda es arrancar. Hay un mito, como decía Seba, que es que BIM sirve para diseñar un hospital de alta complejidad en Noruega. Claro que sí, pero no necesariamente o transito toda la rueda o no la transito. Digo, yo creo que lo más importante que podemos sacar de esta presentación es que si yo hoy por hoy, voy a reformular lo que iba a decir, hoy por hoy lo importante creo que es estar dentro de la rueda, no importa en qué casillero, hoy por hoy lo importante es estar dentro de la rueda. Si yo veo que en mi desempeño profesional no estoy dentro de la rueda, entonces me parece que estamos en un momento en el cual es una gran oportunidad para pegar el salto. Pero una vez tomada esa decisión, hay que ser consciente que yo voy a hacer el esfuerzo por ingresar a la rueda y llegar al casillero que me interese o que pueda, digamos. No es necesario implementar BIM y llegar hasta acá. Nadie implementa BIM y llega hasta acá. Nadie pasa de trabajar en AutoCAD o a mano o en un entorno de trabajo independiente y después de una implementación tiene una oficina 100% BIM que interconecta a todos sus actores, que se basa en modelos 3D, en la nube, que tiene toda la información coordinada y que transita toda la etapa de un proyecto en BIM. Nadie. Así que lo primero es ese manejo de las expectativas, saber que la implementación es un proceso que lleva tiempo, que no es lineal, y que lo importante es saber lo que se está haciendo. Cuando uno sabe lo que se está haciendo y sabe hacia dónde apunta, es más fácil evitar el decepcionarse y el salirse de la rueda. Voy a pasar de diapo. Entonces, fíjense cómo acá marcábamos la línea de que lo más común y los
la mayor cantidad de ejemplos que todos conocemos son quienes usan BIM hasta este punto. Pero fíjense que la rueda sigue, y yo quiero ampliar un poco la parte de la rueda que no estamos incluyendo en la parte inicial. Fíjense toda esta infografía, cómo empieza a hablar de cosas que no son parte de la oficina técnica o de la documentación, sino ya empezamos a hablar de cuestiones de obra, digo, ya estamos hablando de cuestiones que influyen de manera directa al desarrollo de un proyecto. Captura de la realidad, digitalización del espacio, control de los desperdicios, mantener el control y el flujo de trabajo basándose en análisis previos, simulaciones, visualizaciones, software inteligente, previsión en rendimiento máximo, detección de conflictos, visualización de obra, automatización de tareas, seguimiento de pasos, exploración de detalles, automatización, personalización de la documentación, conectarse desde cualquier lugar, mejorar la colaboración entre todos los integrantes. Fíjense que son un montón de conceptos que están relacionados con la documentación, pero que van mucho más allá, ¿sí? Y esto me parece que es lo que hace de rico el discutir de BIM. Cuando estamos hablando de BIM, ya no estamos hablando de un programa que me ayuda a hacer documentación. Eso es fundamental entenderlo. Ahora, si mi implementación BIM llega solamente hasta ese punto, es un éxito igual, porque cambia mi manera de trabajar, cambia el ecosistema en el cual yo me vengo desarrollando, y voy a ver esos beneficios sin duda. Ahora, en esto que nombraba Seba y que venimos hablando, de dónde estamos como industria cuando hablamos de BIM, yo, a pesar de quedar como un disco rayado, voy a seguir poniendo fichas en lo que dijo Seba. Para mí es muy importante corrernos de ese primer casillero en el cual la conversación es ¿qué es BIM? Y BIM es algo del futuro que en algún momento va a ser un quiebre y va a ser maravilloso cuando llegue y cuando se implemente, y entonces estamos con la reposera en la terraza esperando ver el cohete, ¿no? Esto es actualidad, ya no es más futurología, esto ya es algo de hoy, esto es algo que existe, esto es algo que se implementa, y esto es algo que los beneficios ya son tantos que ya son estudiados y ya están medidos, ¿sí? Ahora vamos a ver unos informes en los cuales vamos a empezar a hablar de BIM en números, ¿sí? Ya no vamos a hablar de los posibles beneficios fantasiosos, sino que vamos a ver casos de estudio en los cuales hubo una implementación y hubo mejoras, hubo problemas, hubo piedras en el camino, pero vamos a empezar a hablar de casos reales. Voy a pasar de diapositiva, y esta es probablemente la segunda diapositiva más usada en la historia de las charlas BIM, que es la curva de McLeamy, que es un gráfico muy simple, muy sencillo, que delata una de las cuestiones más importantes para mí de la implementación BIM, que es el desplazamiento del mayor esfuerzo, ¿no? Fíjense, perdón que no traduje esta diapositiva, fíjense que en el eje Y tenemos el costo o el esfuerzo, y en el eje X tenemos las etapas de un proyecto, ¿no? Desde diseño preliminar, DDIS, que en inglés es el diseño detallado, dice acá como más preliminar, o sea, es la transición entre el diseño preliminar y ya la documentación de construcción, lo que para nosotros sería esto quizás un anteproyecto y esto un proyecto, y esto ya es la documentación ejecutiva, y luego la etapa de construcción, y luego la etapa de operación y mantenimiento. Ahora, fíjense las variables de este gráfico, ¿no? Vamos a empezar al revés, de abajo para arriba. La variable 3, fíjense que es un equipo de trabajo o un flujo de trabajo apoyado en drafting. Drafting es dibujo, AutoCAD, líneas 2D, planos que no están interconectados entre sí, la manera tradicional de trabajar, ¿no? Yo tengo un archivo que se llama planta.dwg, y quien se sienta al lado mío tiene un archivo que se llama vista.dwg, y si yo cambio algo en mi archivo AutoCAD, la persona que está al lado mío no se entera, a menos que yo le avise, a menos que tenga un sistema de
referencias externas, a menos que hayamos inventado o ideado o fabricado algo para forzar una coordinación que naturalmente no existe, ¿sí? Entonces fíjense que esa curva, que es la curva negra, tiene su pico de mayor esfuerzo en la etapa de documentación ejecutiva, digamos. El mayor esfuerzo eh, que tenemos que hacer cuando estamos trabajando en 2D, en este entorno de trabajo habitual, se da en una etapa en el proyecto en donde los cambios son cada vez más caros. O sea, es mucho más caro modificar algo en este momento que modificarlo en este momento, ¿sí? Piensen que una gran ventaja de BIM es tener el control de lo que está sucediendo. BIM es una simulación de construcción. Fíjense que uno va a tener un modelo en el cual múltiples actores van a estar ingresando información, y ese modelo va a ser un lugar único, ¿sí? Va a ser un archivo. Una de las cosas que siempre me divierten de los primeros acercamientos a quien está usando la herramienta es que se sorprenden con que todo queda en un archivo, y ya no hay el archivo planta baja, último, final, te juro que es el último .dwg. En un archivo de una herramienta BIM, va a estar toda esa información, van a estar las plantas, los cortes, las vistas, los cómputos, las perspectivas, ¿sí? Las simulaciones, digo, todo se guarda en un archivo, y ese es el centro de interconexión de todos estos actores que van a ser parte de esta metodología. Entonces piensen en esa interconexión, lo fácil que sería mantener una coordinación en esta etapa y hacer un cambio en esta etapa, o evaluar un problema en esta etapa y corregirlo en esta etapa, que hacerlo en esta etapa. Y ni hablar de que muchas veces en nuestro rubro los cambios y las modificaciones se dan en esta etapa. Que esto directamente ya es, en términos de costos, muchísimo mayor, ¿no? Si yo encuentro un problema de coordinación en obra, que todos sabemos que es algo común, el costo para resolver ese error es muchísimo más alto que si yo lo hubiera encontrado acá, ¿sí? En este eje X. Muchísimo más caro acá que acá. Entonces, ahora vamos a empezar a expandir un poco esto y ver quiénes se benefician, qué actores pueden entrar en esta metodología de trabajo BIM, a quién le conviene, quién va a hacer qué cosa, pero fíjense que acá hay un cambio en la metodología de trabajo, fuertísimo entre esta curva y esta curva. Ahora, la curva 2 es justamente esto que hablábamos, el costo de los cambios de diseño. Si yo encuentro un problema y tengo que hacer un cambio de diseño acá, es un costo. Si yo lo tengo que hacer acá, en la construcción, el costo se dispara, ¿no? Entonces, para mí estas son las dos cosas más importantes de este diagrama, que es muy conocido y quizás quienes pusieron 8 o 9 ya lo conocen y les pido perdón. Pero fíjense, como la fuerza de trabajo se desplaza a una etapa anterior, y cómo el costo se va disparando al punto de que este esfuerzo se da en un lugar donde el costo es este, cuando el esfuerzo tradicional que hacemos todos se da en este lugar, o en el peor de los casos. Bien, entonces, Seba, vos si en algún momento querés agregar algo, avísame, porque yo no te estoy viendo, así que no... Tranquilo, cualquier cosa yo interrumpo. Dale. Entonces, en este contexto, en el cual yo les contaba que el primer acercamiento que tuve a la herramienta fue en 2009, el tiempo pasa y el desarrollo de la metodología BIM avanza. No solamente en Argentina, sino en el mundo. Hay países que están exigiendo que se trabaje con metodología BIM en la obra pública, como una demanda, como un requisito. La industria privada ya es el desarrollo de la metodología BIM es monstruoso. Una de las empresas más conocidas, que es Autodesk, que desarrolla Revit, tiene un evento anual que se llama Autodesk University, donde hay varias ediciones. Una se hace en Londres, una se hace en Japón, una se hace en Las Vegas, y todos los años se presentan desarrollos o avances tecnológicos de la industria
Y la verdad es que eso sí que es ciencia ficción. Esto realmente es brutal ver las cosas hacia donde se estima que se avanza esto, ¿no? Pero eso sí es ciencia ficción. Y lo que no es ciencia ficción es decir que hoy hay muchas empresas en el país que se desempeñan en esta metodología de trabajo de gran escala, de mediana escala y de pequeña escala. Y yo les puedo decir que yo conozco trabajadores autónomos, socios, colegas, grupos de pequeñas personas que desarrollan sus proyectos en una metodología BIM y el beneficio es instantáneo, digo, yo siempre cuento esta anécdota como a manera personal, ¿no? Yo la primera vez que vi una herramienta BIM trabajaba dibujando en AutoCAD y pasaba lo que hablábamos hace un tiempo, ¿no? Yo tenía un compañero al lado que dibujaba las vistas y yo dibujaba las plantas. Y un día mi compañero se enfermó y a mí me pidieron mover un muro y ese muro quedó así, de por vida, intraqueable, o sea, imposible volver a encontrar esos cambios. Entonces, un día alguien me mostró la herramienta y vi que modelaba un muro y ponía una ventana, y después veía esa ventana en planta, en corte, en vista, en perspectiva, en cómputo. Cuando ponía la ventana descontaba la mampostería del muro. Claro, cuando uno ve eso, lo primero que piensa es en la cantidad de tiempo y de error humano que arrastra en su trabajo habitual, ¿no? Yo vi eso y dije, bueno, no hay dudas que el camino es por acá, pero bueno, de eso han pasado 10 años y acá estamos, así que esto deja de ser futurología y pasa a ser un análisis del presente. Este informe, Smart Market Brief, lo realiza esta empresa Dodge Analytics y es un informe que es como un censo de implementaciones BIM. ¿Sí? Esta empresa recopila datos de implementaciones BIM y realiza un informe con factores de éxito eh, y problemas que uno puede encontrar en el transcurso de la implementación, consejos, ¿sí? Pero todo apoyado en datos fácticos, que me parece que es lo que falta cuando uno tiene estas conversaciones, ¿sí? Porque si no, siempre termina siendo una charla de café de, che, qué bueno BIM, no sabes lo que me mejoró el proyecto, pero nunca sabemos cuánto. Bien, este informe que yo les pongo la tapa acá, lo pueden buscar, está en inglés, yo lo traduje, pero acá voy a citar la fuente de la traducción. Y esta es la primera diapositiva que ellos muestran, que más que, en este caso sí, más que el número, me parece genial la contextualización y el resumen que ellos hacen, ¿no? Ellos hablan de que hacen un informe y les piden a las empresas que llenan el informe que categoricen cuánto o qué impacto tuvo BIM en el desarrollo de sus proyectos de 0 a 5, de 5 a 25 o de 25 en adelante. Todas estas empresas son del 5% en adelante, porque el número de empresas que dijo menos del 5% era ínfimo. Entonces lo desestiman. Y dicen, bueno, dentro de este número que va del 5% en adelante, la mitad de los participantes reportaron al menos, y fíjense, estamos hablando de números muy, muy acotados, ¿no? Porque la mitad al menos, o sea que este más 5 yo les diría que va a ser muchísimo más. 5% de tiempo ahorrado, menos 5% de reducción en el costo final de la construcción, ¿sí? Que son valores que porcentualmente parecen chicos, pero en valores son enormes. Más de un cuarto de los participantes reportó al menos un aumento del 25% en la productividad del trabajo, ¿no? El ejemplo que teníamos recién de mi compañero dibujando la vista y yo la planta. Ese es el mínimo de los casos. Piensen en la rueda. Ese ejemplo se daba en el segundo casillero de la rueda. Imagínense eso aplicado al casillero 12 de esa rueda. Al menos un tercio de los participantes reportaron al menos una reducción del 25% del trabajo en obra.
Piensen en el ejemplo que hablábamos, del modelado y la simulación de construcción que estamos haciendo, ¿no? Encontrar un problema de interferencias, por ejemplo, en una etapa temprana, a llegar un día a la hora y enterarse que hay un ducto y una viga que chocan. Pero lo que más me importaba de esta diapositiva son cosas que empiezan a marcar el camino para los 4 encuentros próximos que vamos a tener, que son ya más específicos. Fíjense que la primera diapositiva habla de obstáculos. Falta de apoyo e interés en BIM y falta de colaboración entre equipos de trabajo. Bueno, esto va a ser uno de los primeros temas que nosotros vamos a tocar, ¿no? Falta de apoyo e interés en BIM y falta de colaboración en equipos de trabajo es básicamente la receta de la muerte, digo. Con una de esas dos es muy difícil seguir adelante. El eje de esto es el trabajo colaborativo, así que vamos a hablar largo y tendido de esto. Como también lo vamos a hacer de esto, factores de éxito, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace que una implementación BIM funcione y que uno pueda salir de esa idea premeditada de que BIM es muy complejo, o BIM sirve para empresas muy grandes, o BIM sirve para gente muy desarrollada? Contar con un BIM plan, aplicar estándares de BIM y el mantenimiento activo de los modelos en base a las reuniones de proyecto. Fíjense que estamos tocando 3 temas fundamentales: estándares, planificación y reuniones colaborativas. Vamos a andar mucho por ese lado, pero ahora voy a pasar a lo que respondieron los anteriores estaban entre el 5% y el 25%. Y estos son quienes están del 25 en adelante. O sea, fíjense que más del 25% de esas empresas dijo que notó un 70% de reducción de la cantidad de RFIs durante la construcción. RFI en inglés es Request for Information, es el pedido de información cuando en obra se necesita una nota de clarificación. 70% de reducción de ese proceso, ¿no? 54% de reducción de desperdicio de materiales en la construcción, 51% de reducción de tiempo en el calendario de entregas, 48% de menor costo en la construcción, 25% en la menor cantidad de incidentes en la seguridad de obra. Piensen todo el tiempo en la rueda, la rueda del inicio. Quien responde esta pregunta, quizás solamente desarrolló sus modelos BIM hasta el punto de la documentación y la coordinación en obra. Y quien responde esta pregunta, quizás desarrolló su modelo BIM hasta el punto en el que puede simular secuencias de obra o logísticas de obra que le permitan reducir los incidentes en la seguridad de obra. ¿Sí? Fíjense cómo a mí lo que siempre me termina sorprendiendo en estas charlas, en estas conversaciones, es lo amplio que es hablar de BIM, ¿no? Dentro de todos los que estamos presentes hoy, que somos un montón, ya no sé cuántos somos, algunos van a llegar hasta acá, algunos van a llegar hasta acá, pero lo importante es entrar en la rueda, ¿no? Frecuencia y valor, este diagrama también me gusta mucho, dice porcentaje que denota la frecuencia alta o muy alta y el valor que posee la implementación de estos factores al inicio de un proyecto BIM. O sea, ¿qué tan frecuente es al inicio de un proyecto BIM contar con estándares y guías propias del comitente? 11%. Fíjense que esto nos traza prácticamente un camino para las próximas charlas, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita y qué tan regularmente lo tenemos, ¿no? Estándares y guías, interés de BIM por parte del comitente, objetivos claros, plan de acción BIM, estándares de BIM. Fíjense que estos porcentajes son muchísimo más bajos de lo que deberían ser, ¿no? Esto en un mundo ideal debería ser 90, 90, 90, 85. Y fíjense el valor que le asignan a estas cuestiones, ¿no? Después podemos debatir en los próximos encuentros si ustedes realmente creen que contar con un estándar del cliente tiene un valor del 43%, o no, yo lo subiría mucho más, pero bueno, fíjense el diferencial que hay entre lo recurrente que son estas cosas y la necesidad que hay porque existan esas cosas. Este diferencial es una oportunidad, ¿no? Quizás ustedes están en una organización en la cual se habla de implementar BIM y fíjense todo lo que hay por hacer, ¿no? Fíjense que acá casi se traza un camino de lo que se necesita para hacer una implementación BIM. Obstáculos.
Combinación entre frecuencia e impacto negativo de los factores que impiden el éxito de un proyecto BIM. Este diagrama también me gusta mucho porque es muy claro. Deja las cosas en la mesa. Fíjense, mientras más alto el eje Y, más negativo es el impacto, y mientras más alto el eje X, más frecuente es. El obstáculo más frecuente parece ser falta de apoyo por parte del comitente. Eso va a ser una conversación larga e entendida, y me gusta cuando se arman esos debates, porque siempre se aprende algo de las diferentes perspectivas de la gente que viene a estos encuentros. Y fíjense que el que mayor impacto parece tener es bajos niveles de interés o soporte, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Bajos niveles de coordinación, problemas de plataforma. Bueno, acá también hay como una guía, como una receta de problemas a superar, ¿no? Están medidos, están comprobados, digo, no es una suposición, ¿no? Esto es un resultado medido. Factores de mayor impacto. Factores de éxito que brindan el mayor impacto de valor agregado cuando sucede en comparación con el impacto negativo que brinda la ausencia de los mismos. Acá me olvidé de traducir las referencias, discúlpenme, pero bueno, esto es el valor agregado que da la ocurrencia de lo que está en azul, y esto es el valor negativo cuando ese factor no está. ¿Sí? Una planificación BIM suma un 78% y si no está, resta un 57%. Pero bueno, fíjense los temas que se van tocando, lo mismo, ¿no? Compatibilidad entre las plataformas, planificación BIM, reuniones de proyecto integradas, apoyo de parte del comitente. ¿Sí? Esto va marcando el camino de por dónde van a ir nuestras conversaciones. Yo no quiero decir clases, Seba, vos corregime, porque la verdad es que no creo que yo esté en el lugar de profesor y ustedes estén en el lugar de alumnos. Me parece que es más un lugar donde se comparten experiencias, donde se debate lo que se puede hacer, lo que no, los casos puntuales. Yo creo que es más compartir experiencias que una clase, ¿no? Bien, y acá hacen una separación, hacen una división, y hablan de modelos realizados para la construcción, específicamente. Y este es un tema que a mí me encanta tocar porque estos informes hablan de Estados Unidos. Y yo les puedo jurar que es, no sé, ni para bien ni para mal, pero son dos escenarios completamente diferentes, ¿no? Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero nuestra industria es un escenario totalmente diferente. Fíjense que esta encuesta dice la importancia de realizar un modelo BIM según los diferentes contratistas. Y habla de que el modelar un modelo, valga la redundancia, donde se coordine y se vea y se documente el aire acondicionado, por ejemplo, da un 93% de impacto positivo, 91% para los contratistas sanitarios, 88% para los contratistas de estructuras. Mayor demanda no alcanzada, diseño y coordinación de interiores. Disciplinas aún en desarrollo, terreno, infraestructura y geotécnica. Fíjense que esto es un mapeo de la industria y en qué punto están en el desarrollo BIM. Podríamos nosotros hacer después nuestra evaluación de nuestra propia industria, ¿no? Pero bueno, estos valores, yo creo que en nuestra industria, un trabalengua, son mucho más bajos, la verdad, en este momento. Así que, bueno, por eso me parecen importantes estos esfuerzos por desarrollar esta cuestión y por empujarla hacia adelante. Usos con mayor frecuencia y valor. Secuenciado y preparación de trabajos constructivos. Piensen otra vez en la rueda, piensen otra vez en el diagrama de impacto, cuándo conviene tomar las decisiones, es mejor tomarlas cuando estamos viendo un modelo, o es mejor encontrarse en la obra con un problema y resolverlo. Logística y trabajo de preparación de sitio, posicionamiento y equipamiento en obra, usos emergentes para modelos constructivos, lo mismo, ¿no? Esto marca también como un mapa de cosas a debatir. Ubicación del personal, medidas de seguridad, trabajos temporales. Esta diapo yo la vi después de que tuvimos el primer webinar en el que hablábamos de la diplomatura BIM, y en la diplomatura BIM en donde ponemos el foco es en desarrollar todo esto, ¿sí? Todo lo que queda debajo de la línea naranja en el primer círculo. Porque nosotros conocemos, lo que decía, lo que repetí hoy hasta el hartazgo, conocemos que la rueda llega hasta la línea naranja en el mayor de sus casos, pero fíjense todo el mundo BIM que queda por explorar, y nosotros tenemos
profesionales que se desarrollan en ese entorno desconocido. Y esos profesionales, para mí era muy importante que en la diplomatura transmitan su experiencia laboral para que entendamos que ya no estamos hablando de algo fantasioso, ¿sí? Quiero siempre volver a remarcar eso porque tenemos datos, tenemos experiencias, tenemos desarrollo en el país, creo que entrar a la rueda es fundamental en el momento en el que estamos. Uy, me fui. Acá. Frecuencia y valor de modelos realizados por constructores, ¿no? Lo mismo, el valor que aplican y la frecuencia con la que se hacen. Fíjense que acá el diferencial entre esto y esto es una oportunidad. El 93% de valor en un modelo de aire acondicionado, 69% de frecuencia, 64 sanitarias, 32 eléctricas, 20% de interioristas. Eh, hay tela por cortar, me parece a mí, hay mucho para hacer y es muy difícil, creo yo, encontrar una disciplina en la que implementar BIM no traiga ventajas. No lo digo, bueno, quizás un poco sí, del lado de medio fanático, pero realmente creo que es difícil pensar una disciplina que no se vea beneficiada por desarrollarse en un entorno BIM. Y la última diapositiva, en esta cuestión de datos fácticos, lo mismo, ¿no? Fíjense qué poco frecuente es, y estamos hablando de una industria que tiene BIM súper desarrollado como Estados Unidos, ¿no? Qué poco frecuente es analizar el secuenciado y preparación de trabajos constructivos, logística de trabajo de sitio, ubicación de personal y planificación del trabajo, trabajos temporales, medidas de seguridad. Fíjense, hay un mundo por desarrollar, ¿no? Así que yo quería basar esta pequeña introducción o este pequeño webinar en qué es lo que vamos a hacer en las próximas 4 clases y en por qué vamos a implementar BIM, ¿no? Yo creo que esta presentación es como el cierre de por qué implementamos BIM. Ya en el primer encuentro de Diplo BIM, yo creo que ya tenemos que estar todos con el casco, preparados ya para la implementación. Digo, el por qué ya está, llegó hasta acá, está medido, comprobado, chequeado, ya no es misterio, ya no es ciencia oculta, digo, está acá. Ahora vamos a la planificación. Y este informe va dando pistas y va dando un mapa, una ruta a seguir para implementar, ¿no? Ya sabemos las cosas que son un problema, sabemos las cosas que son un beneficio, sabemos los pasos a seguir. Digo, acá está el paneo general, ahora nos queda profundizar, creo yo. Seba, si vos querés agregar algo. Seba, espérenme a ver si Seba sigue conectado. Está conectado, pero me parece que se fue porque no tiene la cámara puesta. Bueno, aprovechemos el tiempo si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Yo no pude ver el chat mientras hablaba por las diapositivas, pero si alguien quiere contar algo, preguntar algo, es el momento. Yo mientras voy a comunicarme con Seba. Hola, ¿me escuchan? Sí, Darian, buenas tardes. Adrián. ¿Cómo va? Sí, mira, no quería molestar. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Por acá todo bien. No quería molestar con el micrófono, pero no puedo usar el chat. No lo tengo habilitado. A ver. Eh, Hace poco uso Zoom y no sé si lo tengo que habilitar yo o me lo habilitan desde ahí. Estoy tratando Por de supuesto, comunicarme con los chicos de la cámara también, a ver si que ellos manejan el tema de la plataforma de Zoom. Perdonen el inconveniente técnico, seguro que en unos minutos lo recuperamos. Pareciera que es un problema de Zoom, porque yo tampoco puedo. Me aparece el chat, pero no puedo escribir, así Puede que ser, ¿no?
se ve que hay personas que sí y otros que no. Claro, a mí también me aparece, pero no puedo agregar ningún mensaje. Claro, sí. Pero me parece que es de Zoom, porque me parece todo para escribir, pero no se puede. Bueno, mientras esperamos que vuelvan los chicos, Deshabilitado. Lilia, Sí, dice chat deshabilitado. debe ser una cuestión de lo... Es como que ninguno podemos estar utilizando el chat. Sí, debe ser una cuestión de permisos que manejan los chicos que manejan la plataforma. Mientras yo daba la charla, seguro ellos van gestionando ese tipo de cosas. Si quieren, aprovechemos el momento. Si alguien quiere agregar, preguntar algo, alguna experiencia personal, alguna duda, por dónde van a ir las clases. Yo mientras trato de recuperarlo a Seba. Yo, más que una pregunta, es como para saber más o menos tu experiencia que has trabajado con BIM en Argentina. Cuando un cliente, a veces yo siento que no saben, quieren BIM, pero no saben exactamente qué es lo que están buscando. Y conozco que existe el famoso EIR, pero bueno, eso, ¿ustedes usan el EIR como para pedirle al cliente que les haga una sintetización de lo que necesitan, o lo generan ustedes, o cómo manejan esa historia? Yo, desde mi experiencia personal, trabajo en una empresa que se desarrolla en el exterior, entonces las cuestiones son un poco más, son diferentes, Sí, me imaginé. los procesos, pero bueno, también es diferente la aceptación, ¿no? Pero me parece que también es algo de lo que vamos a desarrollar en las clases, digo, pero también fíjense que es recurrente y repetitivo la alerta que dan estos estudios que dicen lo importante que es tener un promotor, ¿no? Tener alguien que entienda de qué se trata la metodología BIM, que entienda los beneficios que trae y que pueda explicarle esto a quien sea necesario, ¿no? Parte de las clases que vamos a desarrollar hay una parte que se me viene a la cabeza en base a lo que vos me decías, que es los posibles escenarios, ¿no? Digo, porque acá en la gente que está conectada en este momento, seguramente hay gente de diferentes ramas de la industria de la construcción. Entonces, ¿quién hace un modelo BIM? ¿Por qué? Digo, ¿quién lo promueve? ¿Quién lo paga? ¿Quién genera el contrato? Como hay muchísimas cosas en debate y, y muchísimo de eso también pasa por ser el promotor. A veces alguien tiene que ponerse en el lugar del promotor y mostrar las ventajas, porque como les decía hoy, yo no quiero repetirme mucho a mí mismo, pero termino haciéndolo. Las ventajas me parece que son tangibles, digo, me parece que hoy por hoy es muy fácil convencer a alguien de los beneficios de BIM, eh, y no lo digo como un artilugio, digo porque es evidente el desarrollo de la industria. Digo, eh, los clientes se ven beneficiados por el, por la implementación BIM, pues claro que sí. Y bueno, ahí veremos quién, en qué momento y de qué manera es quien se encarga de explicárselo, digo, quién se beneficia, de qué manera, pero se vuelve una conversación súper compleja porque empieza a haber múltiples actores, múltiples momentos, múltiples etapas, todo el mundo tiene una organización diferente, entonces es una conversación re amplia, pero por eso yo les decía hoy que quería como arrancar del después, ¿no? O sea, los beneficios, nosotros quienes estamos por lo menos conectados en esta conversación, espero, si alguien me dice yo todavía no estoy muy seguro de los beneficios de BIM, espero, pero quiero creer que todos los presentes vamos a ser ese promotor, ¿no? Entonces después queda un poco en nosotros ser promotores de los beneficios. Nico, ¿puede ser que estés conectado? Estoy
¿Cómo va? Feliz cumple. Gracias, Nico. Bueno, Nico, nosotros estamos medio ya llegando al final, estábamos ahí como abriendo un espacio de preguntas. Cristina, Ahí, sí, pues, disculpe, me entró un llamado, me levanté la ahí va. computadora y recién ahora leí que estabas todavía momentáneamente bloqueado el chat para que pudiéramos todos prestar atención, pero igual también pueden abrir los micrófonos y conversar. No hay No. inconveniente. Ahora está habilitado el chat. Creo que Cristina quería hacer una pregunta. Tenés apagado el micrófono, Cristina. Sí, pero a ver si podemos sacarle el muteo a nosotros. A ver, hola, ¿se escucha ahora sí, no? Sí, ahora sí. Sí. Yo lo que quería consultar, digamos, tengo muchos años de haber trabajado con AutoCAD, utilizado también el BIM, actualmente trabajo en una empresa constructora, y uno de los, digamos, resquemores que veo con respecto al tema de implementar BIM en una empresa constructora o en general es que ya de por sí uno recibe por ahí para licitar documentación que tiene deficiencias técnicas respecto a lo constructivo, ¿sí? O sea que por ahí planos mal dibujados incluso en AutoCAD, tanto mal dibujados desde lo que se llama como se usaría bien el AutoCAD, hasta por falta de conocimiento de construcciones, ¿sí? O sea, los dos problemas. Entonces, la duda es, empezás a implementar BIM y, digamos, si después la parte, digamos, de la documentación no solo va a estar, digamos, porque es como en general el que termina utilizando la herramienta, por ahí se especializa más en una rama que no está tan desarrollada con la construcción. Entonces, como que pasa a tener el doble de problemas, que está implementado en BIM, que no se tiene por ahí acceso a modificarlo porque pasa a ser más cerrado y que encima está mal dibujado. Entonces, si existe o cómo ven, de qué manera poder saltar o salvar ese tipo de errores cuando uno recibe un BIM de otro lado, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. Porque digo, yo todo muy lindo si viene bien, pero si viene mal, ¿qué hago con eso? Bien, creo que entiendo la pregunta. Cualquier cosa, Cristina, corregime. Pero yo creo que en el escenario que estamos planteando, decimos, bueno, vamos a ser entusiastas de la implementación. Genial, porque conocemos los beneficios, sabemos las ventajas que nos puede traer. Digo, ahora, una vez en ese barco, empiezan las olas, ¿no? Digo, bueno, uno de los problemas que pueden llegar a suceder es que, bueno, yo no sea tampoco quien vaya a desarrollar los modelos, sino que yo vaya a tener un constructor BIM o yo vaya a exigirle a otra parte del ecosistema que entregue un modelo en BIM. Digo, pero ser quien implementa o no, me parece que igual es necesario entender cómo funciona el sistema para poder entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y dónde se radica el problema. Digo, porque quizás en ese escenario en el que vos me planteás, Cristina, quizás es difícil o es habitualmente difícil conocer dónde están los problemas, ¿no? Porque también empieza un poco el tenis de la pelota para un lado, la pelota para el otro, la pelota para un lado, la pelota para el otro. Entonces, me parece que lo importante es entender lo que figura para mí en el temario de las próximas charlas, que es entender que una implementación BIM tiene roles, tiene actores y tiene procesos. Entonces, si esas cosas están claras, ese peloteo de tenis no existe, porque las cosas están claras. Tal persona o tal rol o tal actor tiene tal responsabilidad y eso está pautado y es una colaboración entre equipos y cada uno sabe de quién es la responsabilidad de qué. Pero bueno, el desarrollo de equipos y el desarrollo de metodologías y de roles y de actores es
fundamental. Implementar BIM no es saber la herramienta, digo, implementar BIM no es saber hacer una viga en Revit, porque alguien puede saber tranquilamente hacer una viga en Revit y no implementar. Implementar es esto, es entender quién tiene que hacer qué responsabilidad tiene esa persona, cuándo esa responsabilidad es mía, qué proceso necesitamos seguir, qué estándar hay que implementar para que los dos estemos en la misma sintonía, qué regulaciones hay, qué se pauta por contrato, qué quiere decir la cláusula que dice que a mí me están pidiendo un modelo con un LOD 300, digo, empieza a aparecer terminología, es un concepto que va más allá de la herramienta. Por eso nosotros cuando elaboramos esto, no hablamos de... No les pedimos que sepan usar Revit, o que sepan usar Archicad, o que sepan usar Bentley, porque quizás ustedes no van a elaborar nada en la herramienta. Quizás el rol de ustedes es ese, es corroborar que lo que otra parte está entregando esté bien, se adapte a la secuencia pautada, cumpla con lo pautado en un acuerdo, que la otra parte esté desempeñándose de la manera que se tiene que desempeñar, con los actores designados para las tareas designadas en los momentos designados. Digo, por ahí es un rol más, quiero usar la palabra gerencial, pero no sé si es la palabra, pero digo, no necesariamente quien implementa BIM es quien está sentado en la herramienta. Y bueno, ese dilema de quién es la clave de todo esto, creo yo. No sé si más o menos respondo. Gabo, cuando vos hablas y usás la palabra la herramienta, ¿a qué te estás refiriendo en particular? Ahí recién se me escaparon unos nombres comerciales. Revit, Archicad, Bentley, digo... O sea, al software. Exactamente. En este paneo de actores, digo, hay actores que se sientan a usar un software, pero hay actores que no. Exactamente. Yo quiero que esto nos quede a todos bien claro, ¿no? Porque el empresario pyme es un actor que no está frente a la compu necesariamente, levantando, haciendo los planos, o ahora modelando en Revit o modelando en Archicad, sino que necesita saber qué pedirle a que está haciendo el proyecto, saber hasta dónde pedirle, saber en qué lenguaje comunicarse con ese profesional y qué puede obtener de ese modelo que va a estar ahora en algo distinto a AutoCAD. Pero, por favor, si alguna vez ustedes intentan implementar BIM, nunca lo implementen aprendiendo ustedes la herramienta, aprendiendo ustedes el software, porque van a perder mucho tiempo seguramente, si es que son empresarios pymes, ¿no? Si vos sos proyectista, ok, pero si sos empresario pyme, ¿cómo, Gabo? Vos sabés qué voy a decir yo, ¿no? Dígalo. Yo creo que todos deberían hacer un paneo de la herramienta. Yo no digo ser expertos de la herramienta, pero digo, hace 8 años probablemente era difícil tener acceso a aprender a usar la herramienta. Hoy por hoy, Seba, corregime si me equivoco, hasta en la cámara hay videos, un curso gratuito del arquitecto Núñez enseñando a usar la herramienta, un curso gratuito de Leandro Agüero enseñando a usar MED, ¿no? Claro, pero son 7 videos de 7 minutos cada uno. Eso sí, está bueno que lo sepas hacer. Claro, pero... bueno, pero eso digo, son 7x7, 49, es un capítulo de Netflix. Así sí, que obvio. yo creo que ese paneo de la herramienta es necesario, y si uno no se va a sentar nunca a usar la herramienta, por lo menos sabe de qué se trata la herramienta, y en el rol que le va a tocar desempeñar, sabe qué pedir, o sabe qué está bien, o sabe qué está mal, sabe qué se puede hacer, qué no, cuánto tiempo lleva, porque el conocimiento de la herramienta también te deja un poco regalado a, bueno, no sé. Me dijeron, sí, regalado o relegado. Ojo que son dos palabras distintas. Lleva una semana cambiar un tag, una etiqueta. Y si yo no sé usar la herramienta, por ahí te creo. No, te van a cobrar una semana de laburo por cambiar una etiqueta, claramente. No, cuando yo digo que no pierda tiempo el empresario pyme en la herramienta, no digo 49 minutos de ver los videos que tenemos nosotros en la escuela. Digo porque hay mucho consultor BIM que lo primero que te vende es la implementación con
16, 20 a 24 horas de capacitación en software, a la que asiste el dueño y el chico de la oficina técnica y el jefe de obra. 3 personas que tienen distintos tiempos disponibles. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Sí, Cristina. Te escuchamos. Cristina, no, se quedó con la... ¿Cómo anda, Gabo? ¿Puedo hacer una pregunta? Germán. ¿Cómo va, Germán? Todo bien. No, yo escuché hablar, bueno, te escuchaba vos hablar, ver en el Filmine, y ya había escuchado antes de Plan BIM o BIM Plan. Seguramente lo vas a tratar en los próximos videos, pero quería saber a qué se refiere, cómo se implementa, cómo se hace, si es hasta dónde llegamos en ese círculo, en ese ciclo de BIM, o qué herramientas vamos a utilizar para nuestro proyecto, o saber qué pedirle al comitente. No sé por dónde va lo que es BIM Plan. Seba, ¿querés decir algo vos? Sí, a ver, Plan BIM, o en Argentina también llamado CBIM, a ver, los estados, los distintos países han empezado a poner normativa BIM. ¿A qué llaman normativa? Bueno, una forma de trabajar. Así como vos tenés la ley de obra pública, donde te dice cómo son los pasos de una obra cuando es financiada por el Estado. Después tenés normas IRAM, que te dice, ok, el hormigón es así, o el dibujo técnico es de tal manera. BIM estaba en una nebulosa, en un gris. Muchos países empezaron a publicar, a hacer estudios y publicar estándares. Un estándar BIM es una forma en que nos ponemos de acuerdo vos y yo, o 20 personas, en hacer las cosas. Si habláramos de un lenguaje, sería como la gramática. Por un lado tenemos el vocabulario en un lenguaje, y por otro lado tenemos la gramática, que es la forma en que se construyen sujeto, verbo, predicado. El estándar es eso, es cómo se modela, cómo se extrae información, cómo se gestiona ese modelo digital, etc. Claro, perdón, yo lo había escuchado Sí, de hablar de estándares y de plan, por eso, como que eran, yo los estándares, bueno, tuve la oportunidad de hacer un curso de la herramienta, antes la entendía como una herramienta, ahora, bueno, estoy cambiando un poco el panorama, y escuché diferenciar estándares de plan, por eso, sí. pero bueno, están relacionados. Lo que pasa que a nivel de nombres, algunos países le pusieron plan BIM a toda la estrategia de ese país para generar no solo el estándar, sino también que generan librerías, capacitación, muchas cosas. Entonces, en Chile, que es el más famoso, es Plan BIM Chile. En Argentina le han puesto CBIM, Sistema de Implementación BIM. Son cosas bastante parecidas, tienen sus diferencias, pero relativamente parecidas. Claramente vos tenés un ordenamiento de documentos, como en un contrato. Claro. Así como una ley provincial no puede estar por encima de la Constitución Nacional, un estándar no está por encima de un BEP, un BIM Execution Plan. Yo agrego Son, una cosa sí, Gabo. que recién yo nombré Plan BIM y nombré estándares BIM como dos cosas separadas cuando hablábamos de los datos. A lo que va el estudio el censo, es a diferenciar, cuando se refiere a Plan BIM, se refiere como a una secuencia lógica de pasos para implementar, digo, que es algo que nosotros vamos a debatir. Digo, implementar no es mañana llegar a la oficina técnica y decir, bueno, cierren AutoCAD y abran Revit y hoy vamos a empezar a hacer este proyecto. Digo, implementar tiene una secuencia de pasos y a eso se refiere con la planificación. Después, a lo largo de esa línea temporal, hay documentos, aparecen los estándares internacionales, los nacionales, los documentos propios de un cliente, los propios de mi oficina, los propios de mi empresa, los propios de mi gusto. Digo, hay un mundo de documentos, estándares, normativas, pero también hay una planificación temporal de lo que es una implementación en sí. Digo, porque por eso yo al principio les decía que implementar no es saber la herramienta, no es que si yo agarro a 6 personas y les enseño a usar Revit, mañana voy a la oficina y los 6 trabajan en Revit, porque implementar tiene un trasfondo que va más allá del uso de la herramienta. Y ese trasfondo es
una implementación lineal en la cual van apareciendo estos roles, actores, documentos, normativas, mecánicas de trabajo, como un montón de contexto general. Gracias. Sí. Sí. A ver, nosotros en el curso que estamos contándoles que vamos a hacer en breve, evitamos hacer esa promesa de que te das vuelta e implementás. Porque requiere. Lo que sí nosotros también prometemos, pero bien, me parece, che, la verdad que es posible que una pyme use BIM. BIM no es para hacer, ¿cuál fue tu ejemplo? ¿El hospital en Noruega? No sé, dije lo más complejo que se me ocurrió en el momento. Creo que era un... Claro, o sea, un hospital en Noruega, en Sí. noruego, aparte, hablando en Claro. noruego, que debe ser bastante difícil. Ahí volvió Cristina, no sé si recordás la pregunta que tenías. Prende el micrófono nomás, sí. A ver, te desmuteo yo, a ver si se puede. Perdón. No sé si en el momento que se cortó por ahí hablaron de eso, pero por lo que estoy entendiendo, o sea, en principio estarían apareciendo roles nuevos, interconectados. Por ejemplo, la relación típica de estudio de arquitectura, empresa constructora para construir un edificio, tendría que haber dos actores nuevos tanto en un lugar como en el otro, que se interrelacionen para poder llevar a buen puerto, digamos, esta cuestión de tener un modelado BIM y, digamos, poder hacer toda la rueda, sería así entonces. Totalmente. Piensen que, Seba, perdón, me adelanté, creo que ibas a responder vos. Piensen que estábamos hablando de una simulación de la construcción, ¿no? Como una construcción virtual que se adelanta a lo que sucede en la obra. En ese desarrollo tradicional hay dos actores que necesariamente se tienen que coordinar entre sí. La empresa constructora tiene su actor, la oficina técnica tiene su actor, el comitente tiene su actor, digamos, y esos actores entre sí tienen un rol específico que es lograr la comunicación entre las partes. Lo mismo va a pasar en un entorno BIM, porque justamente, Cristina, vos dijiste las palabras exactas, creo que lo explicaste mejor que yo. Necesariamente va a haber nuevos roles para poder coordinar esta información, porque estamos hablando de que el foco de todo esto es coordinar la información. Entonces es coordinar mensajeros, ¿no? Digo, ¿quién le dice al mensajero qué información tiene que llevar? ¿Quién la recibe? ¿Qué hace con esa información? ¿Dónde la guarda? ¿Quién se encarga? ¿Quién es responsable de la comunicación? ¿Cada cuánto? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Digo, hay muchísimas cosas por definir y esos son los puntos claves de una implementación. Y yo voy a agregar una cosa más que Seba decía esto bueno, nadie se va a dar vuelta y va a implementar, y Germán hablaba de la línea de tiempo de las implementaciones y los pasos. Digo, lo primero que nombramos siempre es una prueba piloto. Hay unas diapositivas que son muy conocidas en el ambiente, que son la del el auto con el muñeco amarillo, que va al choque y es el choque controlado para que después el auto no choque. La implementación tiene necesariamente una prueba piloto, y en esa prueba piloto una bolladura en el capot tiene que haber, si no es muy difícil que el primer día que uno se siente a implementar, la implementación funcione de punta a punta. Así que bueno, eso es una de las cosas que nosotros vamos a charlar, como pruebas piloto, qué hacer, cómo es esa línea temporal que le decíamos a Germán. Pero sí, necesariamente esto es un cambio de metodología de trabajo y eso implica nuevos actores, nuevos roles, nuevos procesos. Seba, vos ibas a agregar algo y yo me mandé. No, está perfecto. Yo creo que hay nuevos roles, pero también creo que los viejos roles tienen que adecuarse a la nueva realidad. Habrá nuevos roles, pero lo que yo también me pongo en los zapatos del pyme, que está hoy en plena pandemia tratando de pagar sueldos como pueda, y le decimos, no, tenés que contratar ahora un BIM manager, que tiene que hablar noruego, tiene que saber hacer hospitales, pero yo hago vivienda, no importa, hospitales, y le hay que pagar, no sé, X guita por mes. Entonces, la verdad que el planteo a veces de
sumar más gente a la estructura, al empresario en general lo aterra. Y al pyme se te mata de risa por una cuestión de costos laborales muy altos. Entonces creo que también hay forma de acercarse al mundo BIM para las pequeñas y medianas constructoras, al estilo que pasan las pymes, donde una persona es polifacética, tiene tal flexibilidad que le permite, bueno, hacer un poco de todo, de la mejor. No significa que somos comodines, ni que somos el hombre orquesta, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que es más fácil sumar alguna habilidad que salir a buscar una persona solo con una habilidad, más para la estructura de costos de una pyme. Entonces, acá tiene que ser un ganar-ganar. El empleado de la pyme adquirirá nuevas habilidades, tendrá más responsabilidades, el empresario gana, no suma más gente, y también esa persona está más formada, porque la verdad que hoy por hoy, BIM o la transformación digital en construcción es el pan nuestro de cada día. Por eso hablamos de roles y actores, esa es una de las que más me gustan a mí, porque bueno, un actor puede cumplir varios roles, y eso ahí es, cuando uno arma equipos BIM, mueve las fichas, ¿no? Es una planificación estratégica, digo, bueno, ¿quién va a cumplir qué rol? Y eso es planificar, eso es implementar, eso es manejar un equipo BIM. Es decir, bueno, con las fichas Gabo, que tengo, ¿qué hago? ¿Y cómo lo hago? Juan Feliu levantó la mano, no sé si por error o porque quería decir algo. Juan, Sí, escuchamos. una pregunta, ¿me escuchan? Sí, una te pregunta. escuchamos perfecto. Desde el punto de vista del constructor, tú quieres implementar BIM, pero te llega un proyecto en una metodología tradicional, planos, con tu memoria, todo en papel o en digital, pero tradicional, sin ningún modelo de lo que vas a construir. ¿Vale la pena implementar BIM o el esfuerzo va a ser muy grande para implementar BIM teniendo una base que no viene en BIM? ¿Se va? Te dejo a vos. ¿Yo? Bueno, yo creo que hoy hablábamos al principio un poco de eso, que es, yo les decía, fíjense como cada caso, o como cada uno de los que estamos presentes empezamos a extrapolar eso hacia nuestra actividad diaria, ¿no? Ese caso es un caso muy común, la verdad, el caso de encontrarse con esa metodología en la cual parece que no hay vuelta. Pero yo, en ese caso, lo primero que me pregunto es, en esa metodología de trabajo diaria, evidentemente, Juan, hay algún lugar en el cual vos estás notando que hay una pérdida de tiempo, de plata, de eficacia, de precisión, que se podría mejorar. Entonces, me parece que hoy Seba decía una frase muy estadounidense que es la de win-win. Me parece que hay que encontrar la manera de entender que la implementación es un ganar-ganar para todos, digo. Así como si al implementar BIM, seguramente, Juan, vos verías ventajas que probablemente son las que te imaginás y por eso estás presente hoy acá, seguramente también quien te entrega la documentación en papel vería muchísimas ventajas de hacer la implementación. Entonces, después se discutirá, bueno, quién, cómo, cuándo, de qué manera, pero seguramente las ventajas van a ser para ambos. Entonces ahí empieza lo que hablábamos al principio, que alguien preguntaba, no recuerdo quién, perdón, y hablábamos de los promotores, ¿no? Como, bueno, uno ya sabe las ventajas y ve las ventajas para el otro también. Fíjense que en las diapositivas que pasábamos había como un diferencial entre lo que está pasando hoy y las ventajas que dan si eso pasara más frecuentemente. Entonces, bueno, uno después también puede asumir ese rol de promotor y hacerle entender a las partes implicadas que todos se beneficiarían de esa implementación. Entonces ahí también hay una cuestión un poco de empujar hacia adelante, como decíamos, y de entender que el beneficio es para todos. Por eso justamente la clase de hoy la empezamos como desde ese punto, ¿no? Como diciendo, bueno,
cuando yo conocí la herramienta, a mí me bastó con ver que en vez de dibujar la planta, después otro día el corte y otro día la vista, alguien modelaba un muro, le ponía una ventana y eso se veía en planta corte de vista y le sacaba el volumen al muro. Yo vi eso y dije, listo, ya está, no hay más dudas. Ahora, pasó tanto tiempo de ese momento que ya tenemos hasta datos duros, tenemos encuestas, tenemos informes internacionales, digo, como... por eso decíamos, ¿cómo se avanza de ese punto? Y promoviendo las ventajas. Yo creo que necesariamente es colaborativo y necesariamente es algo... Esto me encanta. La metodología de BIM. Perdón, Germán, no llegué a escuchar. Sí, alguien comentó, pero no escuché bien quién era. Germán Calgaro, pero sospecho que se le abrió el micrófono. Para mí, yo escuché que le encantaba el BIM, ya con eso estamos bien. Lo otro hubiera sido criticar a este BIM, no sirve para nada. Pero bueno, nos ha pasado. Bien, ¿qué otra consulta, pregunta, comentario? Buenas tardes, Sebastián, ¿me escuchás ahí? Diego, Sí, Diego, te escuchamos. Un gusto, Sebastián y Gabo. Mira, nosotros somos una empresa chica, venimos del área de la industria, de la construcción industrial, y bueno, estamos avanzando sobre construcción de viviendas en este momento. Tenemos un equipo de trabajo que estoy yo y 2 personas más de un área técnica, un casi arquitecto y una persona muy dedicada al tema técnico de muchos años, ¿no? Bueno, queremos avanzar sobre esta herramienta y queremos implementarla en la construcción de la vivienda, ¿no? ¿Cuál sería el puntapié inicial y cómo iríamos formando, digamos, este equipo de trabajo? ¿Cómo nos recomendás que deberíamos trabajar? Germán, voy a usar un término que venimos usando mucho en las clases en las que estoy presenciando yo y en la diplomatura que estoy coordinando, que es el spoiler, que es el contar el final del próximo capítulo. Como decía hoy Germán, lo primero o algo muy importante es tener una hoja de ruta, ¿no? Un mapa de las cuestiones a seguir, y parte de eso es lo que vamos a empezar a desarrollar en las próximas clases. Yo te diría hoy, como para contestar tu pregunta, pero no irme en profundidad porque es un tema larguísimo, lo primero es, creo yo, saber con lo que se cuenta. Y lo segundo es tener en claro hacia dónde se quiere ir. Y cuando digo saber con lo que se cuenta, me refiero a saber qué personal manejo, qué interés tienen en BIM, qué conocimiento tienen en BIM, qué herramientas tengo, qué nivel de manejo de herramientas, qué software tengo, qué posibilidad de acceso al software tengo, qué hardware tengo, si las computadoras que tengo me alcanzan, quién va a ser el responsable, quién va a pagar eso. Digo, me parece primero lo primero y principal es tener en claro en dónde estoy parado a la hora de arrancar. Digo, vos ya estás en la etapa en la que sabés que querés implementar, sabés que te va a brindar un beneficio. Perfecto, bueno, ahora para ir hacia adelante, lo primero me parece que es contar con lo que se tiene, ¿no? Hacer el inventario de lo que tengo y cuál es el primer objetivo que uno se quiere plantear. Porque bueno, siempre estábamos hablando recién de proyectos piloto, pruebas piloto. Bueno, ¿se acuerdan del gráfico de la rueda? ¿Hasta qué casillero de la rueda vos considerarías que es una implementación exitosa? ¿Hasta hacer una documentación? ¿Hasta hacer un diagrama 5D de planificación de tiempos de obra? Digo, no sé, cada uno va a tener ahí un objetivo distinto y, bueno, plantear las bases me parece que sería lo primero. Bien, claro, perfecto. Hola, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Daniel, déjame agregar algo a la pregunta que hizo Diego. Sí. El comentario de Gabriel. Uno de mis filósofos preferidos, Homero Simpson, dice que todo es problema de expectativas. Entonces, ¿qué expectativa tenés vos con la implementación? De alguna manera te va a decir si alcanzaste el éxito o si por el contrario fracasaste. Eso está bien, pero no está tan bien, porque a veces la expectativa puede estar mal expresada.
Entonces, hay que conocer un poco cuál es el negocio específico en el mundo de la construcción y eso qué puedo mejorar con BIM. Por ejemplo, una expectativa realista sería cuánto quiero empezar a ahorrar de retrabajos o cuántos menos problemas quiero tener con el jefe de obra o con el director de obra, o sea, con el comitente. Nicolás Ruggiero, un empresario pyme, que yo creo que es uno de los que primero se metió en el mundo BIM, de Rosario, él siempre dice que vos usás BIM con un medidor. El medidor es cuántas decisiones tomás antes de empezar la obra. Estamos acostumbrados a que empezá como sea, pero empezá la obra. Y eso genera más problemas que soluciones. BIM es medir, o sea, BIM es medible de acuerdo a cuántas decisiones tomo antes de empezar la obra. Simplemente para aportar a la pregunta de Diego. Daniel, ¿no? ¿Querías una pregunta? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo desde hace un tiempo vengo tratando de entender este mundo y siempre llego al mismo punto, no sé, capaz que es mi ignorancia, pero sacando el tema de las mega obras, llevándolo a un plano más criollo, hablando mal y pronto, si algo está bien organizado, yo más, a mí, si me pongo a pensar, me complicaría este mundo. A mí o a cualquiera que lo quiera implementar en forma legal, porque de repente me encuentro que para hacer lo mismo que venía haciendo hace un montón de tiempo tengo que pagar un montón de licencias, porque me imagino que esto nada es gratis. Hay que pagar las licencias, no sé cómo serán con el tema de actualizaciones, y no le veo una ventaja significativa, porque en definitiva estamos hablando de algo bien organizado. Y las pirámides se hicieron antes de que exista el BIM, hablando mal y pronto. Ah, sí, seguro. Eso seguro. Yo siempre digo que el PowerPoint se inventó sin PowerPoint. Y probablemente, a ver, uno va a cualquier ciudad europea, Buenos Aires mismo, se hicieron muchísimas construcciones sin BIM, claramente. O sea, uno puede seguir construyendo sin BIM. Lo que viene a resolver BIM es un tema de comunicación cuando las obras empiezan a complejizarse, y en las obras más chicas soluciona decisiones que no tomamos a tiempo. O sea, decisiones que se dejan que lo defina el capataz. El capataz no es el dueño de la empresa, o el capataz no maneja el dinero de la empresa. Entonces, BIM tiene sus costos, también tiene sus beneficios. Estamos hablando que la industria de la construcción globalmente, capaz no es el caso de Daniel, pero podríamos también hacer otra encuesta y en general le acertamos. Hay un 25, 30, 35% de desperdicio en cualquier obra. Desperdicio de tiempo, desperdicio de materiales. En el fondo las dos cosas se pueden resumir en plata. Entonces, esa plata ¿de dónde sale? Uno, puede salir de la rentabilidad del empresario constructor. Es plata que podría quedarse el empresario. Dos, si se lo puede pasar al comitente, es plata que pierde el comitente. Por lo tanto, vayan a buscar un cliente contento en construcción. O sea, construir tu casa debiera ser una de las cosas más felices de tu vida. Sin embargo, cualquier persona, cuando tiene que meter una construcción en su casa, sufre. ¿Por qué? Porque no cumplimos los tiempos, no cumplimos los plazos, no cumplimos los costos. BIM ayuda a una mejor industria. Puede ser que uno ya trabaje bien, bárbaro. Voy a citar a un empresario mendocino que dijo: si trabajando tan mal como trabajamos ganamos plata, trabajando un poco mejor ganaríamos mucha más plata. Yo voy a Sí, agregar un ejemplo personal. Hace un tiempo me salió un trabajo pequeño, una reforma para hacer con una colega. Lo hicimos entre dos personas. Una reforma de unos departamentos que se transformaban en oficinas. Teníamos un asesor de aire acondicionado y habíamos diseñado los cielos rasos, teníamos estructura de hormigón y cielos rasos suspendidos. El asesor de del sistema de aire acondicionado nos entregó un unifilar con el trazado del sistema y
hermoso, bárbaro el plano, muchas gracias. Nosotros hicimos el modelo BIM de esa obra y parece un ejemplo muy tonto lo que voy a decir, pero nosotros, al tener modelada la obra, perdón, lo existente, la refacción y las instalaciones, con los ductos, con los codos, con los pases, con la ubicación de las máquinas, nos dimos cuenta de un montón de cosas antes de poner el primer martillo en la obra. O sea, nos dimos cuenta que el equipo tenía un nivel de ruido que no podía estar puesto en donde estaba, que era en la oficina donde se desempeñaba la gente de contabilidad. Entonces había que moverlo. Bueno, pero al moverlo había que correr el trazado. Bueno, pero al correr el trazado había que romper una viga. Bueno, pero al hacer ese pase de viga era una cuestión estructural que no se podía. Y todo ese concatenado de decisiones, habitualmente las tomamos en la obra. Y habitualmente en la obra, y estoy hablando estadísticamente, ¿no? Digo, por ahí alguien de ustedes me puede decir, bueno, yo tengo una empresa constructora en la cual jamás tuvimos que pedirle una clarificación a la oficina técnica, o jamás tuvimos que pedir una clarificación a quien diseña el proyecto, y jamás nos encontramos una incongruencia en obra, siempre fuimos con los planos y las cosas funcionaron perfecto. Yo creo que es muy difícil que eso suceda, aunque sean pequeñas obras. Creo que, como mostraba el gráfico de la curva, mientras más pronto se toman las decisiones, menor gasto estamos teniendo. Quien sea, desde quien modela el aire acondicionado, si yo tengo una empresa de refrigeración, y en vez de entregar un unifilar modelo el aire acondicionado, me encuentro con hasta cuántas piezas voy a usar antes de ir a la obra y poner el pie. Y si yo me encargo de hacer la coordinación de obra, me encuentro con todas estas interferencias antes de poner a la primer persona dentro de la obra. Digo, para mí el foco de todo esto, y por eso estamos como tratando de llevar la conversación a que el beneficio es tangible hasta para dos personas que hacen una refacción de una oficina, porque probablemente hubiera sido mucho peor si nos llamaban por teléfono el sábado de la mañana y nos decían que el aire acondicionado le pegaba una viga. Entonces, son pequeñas decisiones, y bueno, cada decisión es proporcional al entorno en el que uno se desempeña, ¿no? Por ahí, para una empresa constructora, un pase de viga no es nada. Para dos profesionales independientes, un pase de viga por ahí es un problemón. Entonces digo, bueno, a mayor magnitud de obra, mayor problema, mayor necesidad de coordinación, mayor gasto, es parte de lo que mostrábamos con los grafiquitos del principio, creo yo, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo, pero yo voy por ese lado, me parece. Bien. Preguntas, creo que está Catalina para echarnos igual, porque cuando se conecta ella es porque tenemos que terminar. ¿Alguna pregunta, comentario? Perdón, Sebastián, de vuelta yo digo. Diego. Cuando hablamos de costos de implementación o licencias o este tipo de costos, ¿de qué valor estamos hablando? La verdad que no tengo idea. Contesto yo, Gabo, así al menos. Dale. El número, digamos, fino va a depender mucho de la expectativa, volviendo a lo que decía antes. Yo soy un convencido de que las licencias tienen que pagarse, o sea, ¿por qué? Porque es parte del costo. Lo bueno de varias marcas, no quiero mencionar una sobre otra, pero algunas marcas han cambiado un poco su chip y empezaron con licencias temporales. La licencia temporal es como una suscripción de Netflix. Mientras vos lo querés usar, lo pagás. Cuando te aburriste, lo das de baja y te dejan de cobrar. Lo mismo está haciendo, por ejemplo, el Office, lo mismo hace Dropbox, lo mismo hace Gmail para usar Drive o cualquier cosa. Ya no licencias perpetuas, aunque algunas marcas todavía la tienen, sino licencias temporales, que lo que tienen de bueno es que, primero, tienen un tiempo concreto, y segundo, siempre es la última versión. Lo que pasaba antes, hoy en otra reunión que tuve temprano sobre estos temas parecidos,
alguien recordaba que para instalar cierto software tenías 9 disquetes que ir poniendo y tenías esa versión. Para la nueva versión tenías que ir a comprarla, una nueva licencia. Eso varía, depende del tipo de licenciamiento que vos quieras tener. Siempre hay que acordarse que BIM es la alquimia de 3 partes o de 3 patas. 1, las personas. 2, los procesos. 3, la tecnología. El más barato o el más fácil de solucionar es la tecnología, porque la tecnología se compra. Si te gusta esta, ok, si no aquella y si no la otra, y hay para todos los precios, o para todos los presupuestos, mejor dicho. Cuando hablamos de tecnología hablamos de licencias, hablamos de computadoras, etc. Lo más complicado es resolver los procesos y convencer a las personas en la nueva forma de trabajar, porque BIM cambia el modo de trabajar. Entonces, ahí está el chiste o ahí está lo difícil. No sé, Gabo, si vos tenés algún precio o algún número que a Diego le pueda servir más que lo conceptual mío. Ya estoy en modo disco rayado, pero digo, va a ser muy diferente de lo que estemos hablando si estamos hablando de una organización de 6 personas, 10 personas, 2 personas, si van a modelar instalaciones de aire acondicionado, o si van a modelar un proyecto entero para hacer la coordinación. Digo, es un escenario tan complejo. Como decía Seba, hay variables de personal, variables de capacitación, variables de software. Digo, llegar a un precio me parece que excede. Sí, discúlpame, Gabo, no me expresé bien en realidad. Es necesariamente, o sea, ¿cuál es el precio de la licencia? La implementación obviamente va a tener que va a estar determinado por el tiempo que le dediquemos, obviamente. La licencia varía, depende del software que quieras. Y nosotros, ni Gabo ni yo, representamos a ninguno. Por lo tanto, no te sé decir, no te podría decir formalmente cuánto te cobra Graphisoft, Bentley o Autodesk. Bien, perfecto. Eso lo encuentran en las páginas web de ellos. Nunca es hiper barato, nunca es hiper barato. Está buena la pregunta para entender eso, que hay un panorama de cosas, que no hay un software solo, que hay varios, que uno puede elegir el que... No sabía eso, bueno, bien. No sabía que habían 2 o 3, bien. Sí. Hay uno que es mucho más conocido que los demás, pero sí hay 2 o 3. Perfecto. Sí, siempre hay uno más conocido, pero no es un webinar de esa marca justo hoy. Le hago una pregunta. Sí, la Germán. última yo. ¿Se puede aplicar alguna herramienta de BIM para la construcción en seco o el steel framing? Pues bueno, por Revit sé que tiene bibliotecas, pero bueno, por la modulación especial que tiene la construcción en seco y cómo se conforma, no sé si se puede aplicar. Sí, hay... voy a tratar de no desarrollar mucho esta respuesta porque yo me cebo un poco. Pero hay muchísimos programas que se anexan. Sí, Cata nos está haciendo como que ya está cerrando el boliche. Hay muchísimos programas que se anexan a los programas principales del desarrollo BIM, ¿no? Voy a nombrar 3, digamos. Hablamos de Revit, hablamos de Archicad, hablamos de Bentley, XCAD, digo, hay varios. Pero en ese entorno hay muchos programas que se adhieren a esos programas, digo, y empieza a ser como la montaña de conocimiento, ¿no? Hay programas de, valga la redundancia, programación visual, y entonces dentro de ese entorno no quiero espantarlos, ¿no? Pero digo, dentro de ese entorno, cuando el entorno empieza a ser muy complejo y muy grande, empiezan a aparecer personajes medio extraordinarios, como no sé, un programador, ¿no? Que programa herramientas que ayudan a computar mejor ciertas cosas, digo, no sé, como, bueno, este muro dividirlo en la superficie que tiene un panel de Durlock, y entonces las cosas empiezan a complejizarse mucho si es necesario, pero dentro de lo que no es necesario complejizar las cosas, es posible hacerlo, desde ya que sí. Pero hay un montón de herramientas que se anexan a lo que es desarrollo de software de estas 3, y dentro de estas 3 también se puede estimar, se puede computar. Digo, yo voy a hablar de Revit, que es la que yo sé usar. Lo que es construcción prefabricada no es su mejor desarrollo.
pero hay un montón de herramientas que se anexan a eso. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Hola. Yo. Sí, bueno, buenas tardes. Yo quería hacer una consultita. Por ejemplo, Sí, Cristian. yo me dedico a la construcción de obras. Por ejemplo, bueno, sí, a veces hay algunos problemas cuando se le escapa algún dibujo, algo al arquitecto o ingeniero, y digamos, nosotros donde ganamos es en el tiempo. ¿Se puede implementar este sistema de la parte digamos, que realiza la construcción? Porque somos siempre subcontratados por empresas o, bueno, o por algún profesional, digamos. ¿Eva? Te dejo a vos mejor. Ok. Cristian, fíjense que siempre estamos como en una cuestión de debate, ¿no? Digo, no es que yo te digo, sí, es la página 7, párrafo 2 del libro de cómo usar BIM, digo, siempre es una cuestión de debate. Y vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio de esa rueda, ¿no? De usos BIM y de para qué se usa un modelo BIM. Y bueno, lo mismo que hoy le contestaba, creo que a Pablo, o a Juan, perdón, que no recuerdo, que hoy hablábamos, bueno, como decís vos, algún problema detectás, ¿no? Entonces, en este caso decís vos que el problema generalmente es en cuestiones de tiempo y cosas que de poder planificarlas de antemano, verías un ahorro en tiempo y ese ahorro en tiempo se va a ver reflejado en un ahorro en plata. Entonces, yo creo que empieza a jugar un poco la comparativa entre si la inversión de implementar BIM supera al ahorro que vos tendrías en implementarlo o no. Yo creo que esa ecuación tiene una variable que es que una vez que vos implementás BIM, lo que te ahorraste en la primera hora, te lo ahorras en la segunda, te lo ahorras en la tercera, te lo ahorras en la cuarta, digo, es cambiar la forma de trabajar, es empujar tu desarrollo hacia otra cosa. Entonces, algo hablábamos de eso de la prueba piloto. Digo, bueno, si uno implementa BIM y gasta tiempo y plata en herramientas, en capacitaciones, en asistencia, en consultoría, en alguien que sepa usar la herramienta, y esa plata que invirtió, y no dije gastó, que es un debate eterno, no es un gasto, es una inversión. Si esa plata que invirtió en eso no supera la ganancia en la primera hora y uno se baja de la rueda, y es un poco una pérdida, ¿no? Yo no quiero hablar nunca en términos absolutos, no quiero nunca decirles sí ni que no, porque fíjense que estamos como siempre en un terreno de debate. Pero desde mi opinión personal, yo creo que, y vuelvo otra vez, por eso arranqué con la secuencia de diapositivas de los datos duros, digo, ¿no? Teniendo todo ese desarrollo de beneficios, me parece que inevitablemente en algún momento vamos a tener que subir a la rueda. Ahora o dentro de un tiempo. Digo, hoy por hoy es una cuestión de elección, pero hay gobiernos que están llevando la cuestión BIM a una cuestión obligatoria para una licitación. Entonces, si es necesario para una licitación entregar un modelo BIM y uno está fuera de ese entorno de trabajo, ya hay un mercado del que se quedó afuera. Entonces, no sé, para mí es una construcción de una mejora a la hora de trabajar, ¿no? No sé, yo no creo que sea un gasto nunca. Sí sé, y eso también lo hablamos mucho en las diapos que vienen, y hoy Seba lo dijo, que es muy difícil el manejo de las expectativas, ¿no? O sea, hacer una inversión de tiempo, de plata, y querer ver resultados ya es medio una cuestión natural. Hay que entender que es un proceso largo, que tiene subidas y bajadas, y que en algún momento supera la inversión el beneficio.
Seba, Gabo, recién consultaron si alguien más tiene una pregunta, y estaba Cristian y 2 personas más que ahora las perdí, Nazaret creo. Si les parece, hacemos estas como últimas consultas y ya tendríamos Dale. que ir cerrando. Y respondemos rápidamente. Quería consultar acerca de dónde podemos encontrar los videos que nombraban en la página de, no sé si es en la página de la construcción, de la Escuela de la Construcción, de los videos estos, como para tener una noción de los que no sabemos nada. Sí, sí. Son videos sobre una herramienta, son videos sobre Revit, así dicho simple. Lo encontrás, lo más rápido es en el canal de YouTube de la escuela. En YouTube ponés Escuela de Gestión de la Construcción, vas a ver un montón de videos, entre ellos una lista, lista de reproducción que se llama Mi Primer Proyecto BIM, y ahí tenés los de Revit y los de Revit Net. Gracias. Había una persona más. La segunda pregunta. Bueno, si no está, creo que entonces podemos ir dando por finalizado. Nosotros les vamos a enviar la grabación de este webinar por si la quieren volver a ver. Igual va a estar disponible en YouTube, en la misma lista, en la misma cuenta de la que recién estaba hablando Sebastián. Si tienen algún tipo de duda respecto del curso por los contenidos, porque se descargan el temario y tienen una pregunta específica sobre algo, la pueden hacer a ese mismo mail en donde les llegó la convocatoria de hoy, que nosotros se la reenviamos a Gabriel, y si tienen consultas que tengan que ver con las formas de financiamiento, las cuestiones más administrativas de pago, las hacen también a ese correo que vamos a estar desde el área contestando a las consultas que tengan. Ahí mismo, en el mail con la grabación, les vamos a enviar el link para que se inscriban al curso si así lo desean. Creo que eso es toda la intervención que tenía para decir. ¿Me podés repetir, por favor, la cuenta de YouTube? Sí, ¿Me podés ahora les repetir, por paso el favor, la enlace al cuenta chat. de YouTube? Ahora les Sí. paso el enlace al chat, Julio. Buscan Escuela de Gestión de la Construcción. Si no es youtube.com/capacitación CAC. Pero con el buscador lo más fácil es. Les recomiendo que se suscriban porque así cualquier video, por ejemplo cuando lo subamos les aparece las novedades de cada. Gracias. Bueno, desde mi lado creo que es todo. Quería agradecerles nuevamente por haberse conectado. Espero que les haya parecido interesante, que les dispare un poco el desarrollo de más dudas y preguntas. Y bueno, cualquier cosa, como decía Seba, si las preguntas que tienen son más del orden académico, pueden mandarlas ahí al mail y los chicos me las hacen llegar a mí, yo les contesto y lo vamos a charlar. Muy bien, muchísimas gracias a todos por la participación. Mañana probablemente este webinar esté subido al canal de YouTube, así que lo van a poder volver a ver y tengan en cuenta el curso. Quizás probablemente a más de uno de ustedes le sea útil para nivelar o equilibrar expectativas. Muchas gracias por haberse conectado. Hasta la próxima. Chao, gracias a todos. Buenas noches. Chao, gracias Gabo. Chao, chao.